Diariamente. Damos la cordial bienvenida el doctor Pablo Zambrano Albuja, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Y obviamente, doctor, usted debe estar al tanto de lo que es, qué significa el alcance, la propuesta, las fortalezas que sin duda alguna puede tener esta ley de inversiones para la atracción de capitales. Pero también hay la otra cara de la medalla, que también hay que escucharlo, porque disienten de esta ley, que dicen que es oprime a los trabajadores, que no es positiva, que es una ley bancaria, en fin. Su opinión con respecto a este tema, doctor. Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos los radioyentes de Huancavilca. Mire, yo creo que es muy importante hacer un análisis técnico, un análisis jurídico, pero sobre todo un análisis pragmático de lo que contiene esta ley. Para nosotros, desde la Cámara de Industrias y Producción, desde el sector productivo nacional, consideramos que Ecuador necesita una reforma legal integral para que se fomente y se agiliten las inversiones, se atraigan nuevos capitales en miras a un objetivo que debe ser de todos los ecuatorianos, que es la generación del empleo. En este momento se está discutiendo esta ley de promoción de inversiones y consideramos que es fundamental que la Asamblea Nacional haga un debate técnico, que no se den estos debates filosóficos, teóricos, que no llevan a ningún lado. Pero lo más grave de todo es cómo, lamentablemente, la falta de información hace que muchos asambleístas mencionen que esta es una ley privatizadora o que esta es una ley que afecta a los derechos de los trabajadores. Ni uno ni otro. La ley de fomento de inversiones lo que pretende es generar un régimen jurídico que permita cumplir con una meta que tenemos como país, que el gobierno se lo ha planteado, que es atraer 30.000 millones de dólares de inversiones durante los 4 años de esta administración, la administración del presidente Lasso. Desde el sector productivo, nosotros consideramos que es absolutamente necesario enviar buenos mensajes, buenas señales al exterior, a los inversionistas y también al interior, a los inversionistas locales, para que puedan tener ciertas garantías de sus inversiones, pero lo más importante, para que se puedan seguir generando más sectores productivos, más encadenamientos productivos y de esta manera, a través de la inversión, generar producción y a través de la producción más empleo, más consumo y más exportaciones, que esa es una de las ideas fundamentales de este proyecto de ley. Doctor Zambrano, pero también esta ley se la criticaba, se la ha criticado todavía, porque no se socializó, decían, la parte social, la parte también de los exportadores, los industriales, no redactaron o no ayudaron a redactar este proyecto de ley que ahora se está tratando en la Asamblea Nacional. ¿En verdad fue llamado, por ejemplo, de parte de su gremio a por lo menos conversar, socializar este tema? Muy importante esa pregunta. ¿Cuál es el rol de un gremio de la producción? Un rol de un gremio de la producción es ser un vaso de comunicación, de ser un canal de comunicación, de ser un articulador entre los empresarios y las autoridades, justamente que toman decisiones de política pública para establecer un marco jurídico, un marco normativo en el cual se pueda desenvolver el sector privado. Nosotros mantenemos de manera permanente, de manera constante, una interlocución sobre todo con el ministro de la Producción, Julio José Prado, con el ministro de Agricultura, Pedro Álava, en determinados momentos con el Ministerio de Economía, con el objetivo de hablar, analizar propuestas que nosotros generamos dentro de los gremios. En ese sentido, desde el año anterior se ha venido hablando de esta reforma. No nos olvidemos que la primera ley que presentó el presidente Guillermo Lasso contenía temas relacionados con inversiones, con empleo y también con temas económicos. Esta ley no fue aprobada, digamos así, en la Asamblea Nacional y tuvo que dividir el presidente estos cuerpos normativos. Y nosotros hemos participado con nuestro criterio, hemos enviado, por ejemplo, hicimos un estudio muy importante, muy interesante con la Organización Internacional del Trabajo sobre empresas sostenibles, donde hablamos de alianzas público-privadas, donde hablamos de modernización de todo el sistema de inversiones, donde hablamos, por ejemplo, de reformas que tienen que darse al mercado de valores. Y estos temas, estos tópicos que yo estoy analizando en este momento, sí están tomados en cuenta dentro de la ley.
Entonces, creo que ese proceso de diálogo sí es fundamental, es muy importante, pero claro, ese diálogo también hay que buscarlo, hay que incentivarlo, hay que ser proactivos. Nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción, desde la Federación de Industrias, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, somos muy proactivos y solicitamos justamente a las autoridades, por ejemplo, reformas, por ejemplo, mejoras en cuerpos normativos que, como en este caso, tienen ya que pasar además por otro filtro que es la Asamblea Nacional. 7:14 estamos con el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción en el país. Pablo, un gusto saludarlo, espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Sin duda lo que hoy debe de suceder, y esto para el interés no solo del empresariado, sino de los desempleados, de quienes no cuentan, por un lado, con un empleo o quienes no tienen una plaza, un empleo adecuado y han tenido que acudir a otras actividades que son ajenas a su formación profesional o al menos a su oficio. Entre los tres principales ejes, lo que ha dicho el gobierno a través de su ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, quien estuvo acá hace pocos días, es que al menos se busca el fortalecimiento de las alianzas público-privadas y también la consolidación de las zonas francas. Antes eran las sedes, pero parecería que eso no logró el objetivo. Hoy la idea es que no solo se fortalezca esa zona especial liberada de aranceles, de tributos, sino que se pueda fomentar más de una actividad que consecuentemente multiplique las plazas de empleo. ¿Cuál es la información que ustedes tienen, tanto en el fortalecimiento de las APP, así como de las zonas francas? Mire, Jorge, yo creo que es muy importante que esta ley nos lleve a generar un marco regulatorio para acelerar la inversión en obra pública, en infraestructura pública, y ahí entran las alianzas público-privadas, que son mecanismos en los cuales el sector privado pone el capital, la tecnología, el conocimiento, pero sobre todo desarrolla empleo, que es lo que más necesitamos en este momento, genera empleo, sin que el Estado pierda la propiedad sobre este bien. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Los puertos, los aeropuertos, las carreteras son concesiones que administran privados, pero el dueño, el titular de la propiedad es el Estado. Qué mejor que un privado haga inversiones, qué mejor que un privado mantenga una carretera en buen estado para que después de 20 años esa concesión o se renueva o vuelve al Estado. El tubo del OCP, del oleoducto crudos pesados, ¿no es cierto?, es una concesión para que un operador pueda justamente construir una magnífica obra de infraestructura, más de 2.000 millones de dólares de inversión se lo hicieron en el año 2002, 2003, para que se construya una obra de infraestructura que permite el transporte del crudo. Pero después de 20 años pasa eso al Estado ecuatoriano. Entonces, eso es una alianza público-privada y eso busca la ley. De igual manera, fomentar el desarrollo de inversiones que puedan crear empleo en múltiples sectores de la economía, así como impulsar la industrialización, la oferta nacional y también la oferta exportable a través del otro mecanismo que usted mencionó, que son las zonas francas. Hace 3 semanas estuvimos en República Dominicana en una visita, el sector privado acompañando al ministro Julio José Prado, y pudimos palpar, ver in situ cómo pueden funcionar adecuadamente las zonas francas, no solamente para temas de manufactura, que son importantísimos. ¿Qué es una zona franca? Una zona franca es un territorio dentro del territorio nacional en el cual se producen una serie de bienes para la exportación, ¿no es cierto? Y no solamente son bienes, sino también servicios, y esto es algo muy interesante. Esta ley de inversiones establece o incorpora como una novedad las zonas francas de servicios. Por ejemplo, call centers, por ejemplo, centros de servicio al cliente, centros de atención al cliente, que pueden ser justamente unos generadores importantísimos de empleo para jóvenes que son los nativos digitales y que les gusta estar siempre en una pantalla de una computadora desarrollando su talento. Eso es entonces lo que busca esta ley. Por eso me llama muchísimo la atención la discusión política que se ha dado alrededor de esto, la confusión de conceptos, la confusión de términos. Nosotros cuando fuimos a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Desarrollo Económico, dijimos muy claramente en la Comisión de Desarrollo Económico al presidente Daniel Noboa Sin que esto es importante aprobarlo, que el informe tiene que ser un informe propositivo para generar más oportunidades a quienes no tienen empleo.
7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Esta ley busca entonces encontrar mecanismos que faciliten la generación de inversiones, el desarrollo de la producción y consecuentemente el empleo para los ecuatorianos. Por eso es importante que la Asamblea Nacional el día de hoy tome conciencia de su rol frente a la ciudadanía, de su rol frente al país y actúe con responsabilidad aprobando una ley que puede sufrir mejoras, que debe ser reglamentada y que obviamente va a ser un instrumento que nos va a permitir generar mayores oportunidades para todos. Desde el sector privado estamos convencidos de que así será. ¿Y qué tan factible podría ser eso, aquello, Pablo? Porque a UNES, que tiene 48 y Pachacutic 25, se les han pegado el bloque de la izquierda democrática, que de alguna forma se sale del catre del denominado o autoproclamado bloque de la Alianza Nacional. Y allí nomás ellos hacen un poco más de 80 voluntades y para aprobar un proyecto de ley, usted sabe, se necesita la mayoría absoluta, equivalente a 70 de 137 asambleístas que voten a favor de esa iniciativa. Parecería que esto va oscilando en función del termómetro político, porque sigue la calentura de la eventual muerte cruzada, pero a veces muchos piensan que están haciendo todo para configurar un escenario que termine abocando al Ejecutivo, a través del presidente, para que se acoja al artículo 148 de la Constitución, la posibilidad de disolver la Asamblea en los primeros 3 años en funciones. Pero hemos preguntado más de una vez, Pablo, estamos tratando de salir de una pandemia. Hoy el mundo es golpeado por un hombre, por Vladimir Putin, y tenemos consecuencias colaterales. Usted como empresario industrial sabe cuáles son las consecuencias en las exportaciones no petroleras, entre ellas principalmente el banano. ¿Hacia dónde iría el Ecuador si esto sucede? Estamos de tumbo en tumbo, Pablo. Mire, Jorge, nosotros desde el sector productivo, desde el sector empresarial, hacemos votos porque prime la racionalidad, porque prime justamente el interés por el país, el interés por el Ecuador. Vemos muy lamentablemente como ciudadanos nosotros, como los políticos, porque además es un grupo reducido de personas, pretenden jugar con fuego, y jugar con fuego es jugar con el presente y el futuro del país. Usted ha señalado 3 temas que son esenciales. La pandemia no termina todavía. Las consecuencias económicas, sociales, las consecuencias humanas de la pandemia no terminan todavía. Todos hemos perdido un familiar o un amigo con esta pandemia. Hemos sufrido en carne propia lo que es la pandemia, los efectos de la pandemia. Por lo tanto, debemos concentrarnos en cómo solucionar estos graves problemas económicos, sociales, humanos que existen en el país. Discusiones bizantinas, discusiones teóricas, discusiones con argumentos del siglo XIX, creo que lo que hacen es desnudar quiénes son las personas que están manejando esos argumentos peregrinos de no querer avanzar en el país. Por eso creo yo que la ciudadanía tiene que estar muy pendiente de estas situaciones y saber elegir bien a sus representantes, porque sí nos causa mucha frustración estos debates que no llevan a ningún lado. Son debates absolutamente estériles los que hemos escuchado en los últimos días en el ámbito político. Nosotros sí queremos señalar muy claramente que como sector productivo estamos puestos la camiseta del Ecuador, confiamos en el Ecuador, seguimos haciendo inversiones en el Ecuador. Mire usted, durante toda la pandemia el sector productivo nacional lo que ha hecho es trabajar denodadamente todos los días para que no exista un solo momento de desabastecimiento en productos de alimentos, en medicinas, en productos de limpieza, en servicios de valor agregado, por ejemplo, el tema del Internet que nos permite comunicarnos. Entonces, como sector privado hacemos un llamado a que haya una conciencia a favor del Ecuador, de los intereses nacionales para poder solucionar estos problemas de la pandemia. Además del problema de la pandemia, usted señaló otro, lo que está pasando coyunturalmente en este rato, el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, que es gravísimo, los efectos que esto puede generar en las cadenas productivas del banano, de las flores, de las exportaciones. Esto es algo muy grave. Hay que encontrarle entonces una solución a ese tema y a ese problema. Y un asunto que es crónico, lamentablemente, en el país es el desempleo.
Entonces, si tenemos efectos de la pandemia, efectos de una guerra de producto de la invasión de Rusia a Ucrania y un gravísimo problema de desempleo, por favor, concentrémonos en encontrar soluciones a estos problemas y no en discusiones que son además entre 3, 4, 5 grupos políticos, entre 10, 12, 15 líderes que frente a las necesidades de 17 millones de ecuatorianos tienen que pensar en el país. Yo sí quiero hacer un llamado esta mañana a la Asamblea Nacional, a los dirigentes de los partidos políticos para que voten con conciencia, que hagan un trabajo técnico y piensen en el país y no antepongan sus intereses políticos o personales frente a los intereses de los 17 millones de ecuatorianos que estamos expectantes y que realmente queremos soluciones, no queremos problemas. Ojalá, Pablo, ojalá, porque parecería que han estado más concentrados en las amnistías, en que les quiten los grilletes a los integrantes de la gallada y no en generar memoria de progreso. 7:24 en Contrapunto. Y tal parece que viven en una burbuja ciertos asambleístas, ¿no? Aislados, no se acuerdan de la pandemia, no se acuerdan de lo que está viviendo el mundo entero con el tema de Rusia, Ucrania, y en medio los ecuatorianos, que esperamos de que ya se pongan pilas, como decimos, los señores asambleístas, y ahí hoy martes estaremos viendo quiénes están a favor, como dice el doctor Pablo Zambrano, quienes han puesto la camiseta tricolor, la camiseta de los ecuatorianos, más allá de un nombre, de un partido político, de un número de listas, sino que queremos que los asambleístas verdaderamente nos representen y pongan en práctica el verdadero conocimiento, aquella angustia que tenemos todos de que queremos vivir mejor, queremos vivir ya no aislados, sino obviamente que venga la inversión extranjera y tener empleo sobre todas las cosas, ¿no? Y estar de acuerdo con este tema de las inversiones para generar mucho empleo, doctor. Sin lugar a dudas, Edison, es fundamental que el sector privado tenga un marco jurídico adecuado que permita la atracción de inversiones. ¿Qué son las inversiones? Y esto es algo que es muy importante que la ciudadanía conozca. Una inversión es traer dinero al país, y ese traer dinero al país de una economía dolarizada como la nuestra es fundamental. ¿Cómo puede venir ese dinero? Justamente a través de empresas extranjeras, y se ha dado el caso, y tenemos ya varios ejemplos de empresas extranjeras que creen en el país, en el sector de alimentos, en el sector de bebidas, en el sector del agro, existen varias empresas extranjeras que traen sus capitales acá y que ya están operando exitosamente. Pero también hay otros sectores, los sectores estratégicos, ¿no es cierto? La minería, el petróleo, las telecomunicaciones, entre otras, que también tenemos capital extranjero. Y esas empresas, entonces, lo que están haciendo es confiar en el Ecuador y en el país. Por eso el sector privado es tan importante. Pero también existen capitales nacionales. Hay importantes grupos económicos que todos los días le apuestan al país, haciendo estas inversiones, generando este movimiento económico. Si bien es cierto, las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen esta preponderancia, este protagonismo en el mercado, no nos olvidemos que atrás de una gran empresa, una gran corporación, existen una serie de encadenamientos productivos. Y voy a poner un ejemplo muy claro. El banano. Para que una caja de banano se exporte a los mercados internacionales, tiene que pasar por un proceso o una cadena productiva de por lo menos 20 personas antes, ¿no es cierto? Quienes cultivan el campo, quienes tienen la maquinaria agrícola, quienes generan el transporte, quienes germinan las semillas, quienes plantan las semillas. Es decir, todo un proceso productivo hay atrás. Por ejemplo, los proveedores de cartón, los proveedores de plásticos, los barcos, ¿no es cierto? Los fletes aéreos, entre otras cosas, se requieren dentro de los procesos productivos. Por eso es importante entonces tener una ley de inversiones que permita al sector privado apostar y creer en el país. El año 2021 hemos tenido exportaciones del sector privado por más de 13,000 millones de dólares. Es decir, tenemos unas exportaciones no petroleras muy importantes y eso es lo que hay que seguir fomentando. Nosotros, sin duda, creemos que la manera más rápida, más eficiente de salir de una crisis económica, de combatir este flagelo, este problema tan grave como es el desempleo,
es a través de una ley de inversiones. Por eso creemos que es importantísimo que el día de hoy se actúe pensando en el Ecuador, pensando en el país, y esta ley logre ser aprobada de una u otra manera. Cuando digo yo de una u otra manera, es que existan o se hagan correcciones que sean o hagan viables justamente el espíritu final de esta ley, que es fomentar la atracción de capitales en alianzas público-privadas, por ejemplo, en la construcción de obras de infraestructura para las cuales el Estado ecuatoriano no tiene los recursos necesarios. Eso es lo que también tienen que comprender los asambleístas. El Estado no tiene los recursos necesarios para atender todas las necesidades de la población. Por eso es importante entonces que a través de un mecanismo como las alianzas público-privadas o las zonas francas se deje que el operador privado pueda entrar a suplir justamente esa falta de ingresos o de recursos que tiene el Estado ecuatoriano. Así es que hacemos estos votos para que realmente haya en el día de hoy un pensamiento a favor del país. 7:29, agradecemos la comparecencia del doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Que tenga un excelente martes, Pablo. Muchísimas gracias, muy buenos días, y que el día de hoy gane el país y prime la razón. Muy buenos días. Insisto, ojalá. Ojalá. Buen día.